A principios del siglo I después de Cristo, el Imperio Romano estaba en la cima de su poder. Sus fronteras se extendían desde el Nilo hasta el Atlántico, abarcando toda la región del Mediterráneo, incluyendo Galia, España, Anatolia, el norte de África y muchas provincias que compartían la tranquilidad traída por la Pax Romana, bajo las instituciones romanas. Además, el imperio estaba rodeado de grandeza y esplendor. Las plazas de las ciudades estaban adornadas con monumentos colosales, edificios públicos y magníficos templos. Sin embargo, detrás de esta espléndida fachada, había mucho más de lo que se veía a simple vista. La política romana siempre estuvo bajo el control de implacables luchas de poder. La dinámica de la política imperial estaba moldeada por una presión constante representada por diferentes fuerzas. Y esta situación no era única de la institución del Principado construida solo por Augusto. Las calles de la Roma republicana a menudo se tiñeron de sangre por un asiento en el Senado o un consulado. A pesar de todo esto, Calígula nació en la pacífica ciudad de Antium en el centro de Italia durante un periodo en el que la política de Roma parecía tranquila, en el año 12 después de Cristo. Su tío Tiberio se convirtió en emperador en el 14 después de Cristo como el último heredero sobreviviente de Augusto. Durante estos años, Calígula pasó la mayor parte de su tiempo cerca del campamento de la legión romana en el río Rin, junto a su padre Germánico. Su fama rápidamente rivalizó con la de su padre. Incluso a la edad de 3 o 4 años, se vestía como un soldado, participaba en ejercicios con ellos y los animaba. Los soldados querían que se uniera a cada campaña, creyendo que traía buena suerte. Usando las botas legionarias llamadas calille y perdiéndose en ellas, lo apodaron Pequeño Bota. Aunque rechazó este título a lo largo de su vida, sería recordado por este nombre incluso 2000 años después de su muerte. La buena fortuna de Calígula no duró mucho. El ascenso de su padre Germánico no pasó desapercibido para su tío el emperador Tiberio. Ahora, la política tranquila de Roma estaba comenzando a agitarse gradualmente. Cuando Germánico enfermó y murió repentinamente en el 19 después de Cristo mientras estaba en Antioquía, parecía que su muerte había ocurrido de manera natural. Sin embargo, la madre de Calígula, Agripina, acusó rápidamente a Tiberio de juego sucio. A partir de este momento, las cosas comenzaron a tomar un giro para peor para la familia. Primero, su madre Agripina y su hermano Nerón fueron acusados de traición y enviados al exilio. Calígula, junto con sus hermanas, fue confiado a su abuela Livia Augusta, y después de su muerte, a Antonia Minor. Poco después, otro hermano, Druso César, también fue enviado al exilio. Según el historiador Suetonio, Calígula vivió casi como un prisionero bajo la mirada vigilante de los soldados de Tiberio durante estos años. Además, la paranoia de Tiberio se profundizaba día a día. A medida que las intrigas se convertían en conspiraciones, el palacio respondía con purgas y ejecuciones. Pero la ira hacia Tiberio llevó al brote de nuevos complots. Finalmente, en el año 31 después de Cristo, Sejano, el comandante de la Guardia Pretoriana, fue acusado de traicionar a Tiberio. Hasta que la carta de ejecución fue leída en el Senado, no tenía conocimiento de nada. Macro, quien llevó a cabo la ejecución, se convirtió en el nuevo líder de la Guardia Pretoriana. A partir de este momento, sería el gobernante de facto de Roma. Calígula era intuitivo, inteligente y muy hábil en la actuación natural. Como resultado, a pesar de que algunos miembros de su familia fueron asesinados, logró sobrevivir. A la edad de 19 años, fue llevado a Capri para estar con Tiberio y fue declarado su heredero. Otro heredero era Gemelo,
el hijo sobreviviente de Tiberio. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo durante un viaje a Italia, según Tácito, Calígula era el candidato más adecuado para el trono, ya que había alcanzado la edad adulta. Según él, Calígula había colaborado con Macro en la muerte de Tiberio. Tanto es así que el emperador, que se afirmaba que había sido envenenado, fue estrangulado por Macro, el líder de la guardia pretoriana, cuando recuperó momentáneamente la conciencia y quiso comer. El reinado de Calígula fue recibido con entusiasmo por el pueblo. La atmósfera de terror creada en los últimos años de Tiberio había arrojado una sombra sobre todas las instituciones oficiales de Roma. Calígula representaba el comienzo de una nueva era y esperanza para Roma y su pueblo. Tanto es así que lo llamaban Sol. Sin embargo, no tardaría mucho en darse cuenta de que esta nueva era no era mucho mejor que la anterior. Según Suetonio, los excesos de Calígula comenzaron en su juventud. Su inclinación hacia el alcohol, el entretenimiento y las mujeres era su mayor debilidad. Además, disfrutaba causando dolor a los criminales y torturándolos. Sin embargo, bajo la supervisión de Tiberio, tuvo que reprimir considerablemente estos sentimientos. Sin embargo, los primeros días de su imperio fueron bastante bien. Se declaró una amnistía general, se anunció que ya no se utilizarían espías y se organizaron espléndidos entretenimientos y fiestas. Se proporcionó ayuda gratuita de trigo al pueblo. Además, Calígula mostró bastante respeto hacia el Senado. Emitió boletines explicando el estado del Estado al público. Tomó varias iniciativas para agilizar los asuntos estatales. La construcción del templo de Augusto y el teatro de Pompeyo, iniciados durante el tiempo de Tiberio, se completaron rápidamente. Roma vivía en abundancia, rodeada de su esplendor y grandeza habituales. Sin embargo, esto no duraría mucho. La oscuridad se acercaba. Hacia el final del año 37 después de Cristo, Calígula sufrió una grave enfermedad. Todos pensaban que su muerte era inminente. Sin embargo, logró aferrarse a la vida. Y finalmente, se despertó habiendo superado la enfermedad. Pero ya no era el antiguo Calígula. Ver que los asuntos estatales habían avanzado sin problemas en su ausencia lo perturbó. Las instituciones de la República aún no habían desaparecido por completo. Los republicanos aún podían encontrar un lugar para sí mismos en el Senado. Además, el poder del emperador no era absoluto. Su posición en la cúspide del orden político siempre estaba en peligro. Bajo todas estas abrumadoras realidades, la paranoia de ser asesinado arraigó en la mente de Calígula. Primero, comenzó a experimentar problemas para dormir. No podía dormir más de 3 horas por noche y su sueño se veía interrumpido por pesadillas extrañas y aterradoras. Después de un tiempo, su irritabilidad comenzó a manifestarse en su vida diaria. Debido a su enfermedad, sospechó y destituyó a Macro, uno de sus principales comandantes, de su cargo. Pero las purgas no se detuvieron allí. Poco después, removió a otros altos funcionarios uno por uno. El palacio se llenó de jóvenes aristocráticos sin experiencia pero que habían ganado fama en el escenario o en la arena. Murmullos de insatisfacción circulaban por toda la ciudad. Sin embargo, esto era solo el comienzo. La paranoia de Calígula pronto se convertiría en una locura incontrolable. Grupos de extrañas historias a su alrededor describen su crueldad excesiva, múltiples y inusuales asuntos amorosos, o falta de respeto hacia el Senado. Suetonio describe sus relaciones con sus hermanas, la venta de las esposas de miembros destacados del Senado a los postores más altos,
sus ridículas actividades militares en el norte, declarar a su amado caballo Incitatus como cónsul, ordenar a todos que se afeiten la cabeza debido a su complejo de calvicie y su hábito de pasear por los pasillos del palacio mientras ordena que salga el sol por la noche. Estos excesos y crueldades no tardaron en afectar a quienes lo rodeaban. Cuando Antonia Minor, que una vez lo cuidó, murió, en lugar de honrarla, prefirió ver su funeral en el salón del palacio acompañado de una comida. Obligó a su suegro Silano a suicidarse cortándose la garganta. Su relación con su hermana Drusila fue solo uno de los muchos escándalos continuos en el palacio. Aunque la muerte de su amada hermana tuvo un profundo impacto en Calígula, no duró mucho. La honró como a una diosa y volvió a sumergirse en una vida de placer. Convocó a Logia Paulina, casada con el excónsul Gaius Memmius, y la obligó a divorciarse de su esposo para casarse con él en su lugar. Después de una breve relación de unos 6 meses, se separó de ella y se casó con Cesonia, quien ahora era madre de 3 hijos. Su vida amorosa comenzó a abarcar a todos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, convirtiéndose en una especie de libertinaje. La tensión entre los centros de poder en Roma finalmente llevó a Calígula a entrar en conflicto con el Senado. Comenzó a insultar a los senadores en cada ocasión, escuchando sus solicitudes mientras conducía su carro, instándolos a correr detrás de él para alcanzarlo. Los trató a muchos de ellos como si fueran sus sirvientes. Se involucró abiertamente con las esposas de los senadores y discutió abiertamente quién era mejor o peor en la cama. La constante paranoia de ser asesinado ocupaba su mente, llevándolo finalmente a ejecuciones sistemáticas. Su hombre más confiable, Macro, y gemelo, a quien había adoptado como hijo después de convertirse en emperador, fueron algunas de las primeras víctimas de estas ejecuciones. El horror que creó rápidamente convirtió al imperio en una gigantesca máquina trituradora de vidas humanas. Algunos senadores, considerados afortunados, fueron enviados al exilio como mineros, mientras que la mayoría fue obligada a luchar contra animales salvajes en los anfiteatros. Los costos de mantenimiento de estos animales eran altos, por lo que muchos acusados eran alimentados con ellos. Calígula prefería que sus muertes fueran lentas y tortuosas, con golpes constantes en lugar de una muerte rápida o al azar. La combinación de mala gestión y extravagancia excesiva agotó rápidamente el tesoro dejado por Tiberio. Se cerraron las reservas de grano y se dejó al pueblo a su suerte. Se recortaron presupuestos y se asignaron fondos imperiales para satisfacer las necesidades personales de Calígula. Sin embargo, sus excesos no podían ser contenidos, y cuando se dio cuenta de que no le quedaba nada, comenzó a recolectar donaciones del público bajo el pretexto del nacimiento de su hija. Nuevas leyes y regulaciones lo convertían en el único heredero legal del país. Las propiedades de los senadores que mató ahora serían su herencia. Esta ley llevó más muerte y sangre al imperio y más dinero y extravagancia al emperador. En un desafío personal, Calígula fue aún más lejos ordenando cortar las cabezas de estatuas de dioses griegos en Grecia y traerlas a Roma. Se encargaron a muchos artistas la creación de bustos de Calígula para que pudieran montarse en las estatuas sin cabeza. Se nombraron sacerdotes que lo servían y adoraban en su nombre. Flamencos, pavos reales, gallos de la jungla, gallinas guineanas y avestruces ahora eran sacrificados en su nombre. Mientras que la deificación de los emperadores romanos después de su muerte no era ajena al pueblo romano y al Senado, Calígula se declaró a sí mismo Dios antes de su muerte. Se vestía como un dios y exigía ser tratado como tal. Sin embargo, no había logrado ningún éxito militar como líder terrenal. En un intento de remediar esta deficiencia, partió en el año 40 después de Cristo para conquistar Gran Bretaña con su ejército.
Su objetivo era recobrar su reputación manchada entre el pueblo romano con esta campaña. Sin embargo, la falta de confianza de sus propios soldados en Calígula eventualmente los llevó a negarse a cruzar el Canal de la Mancha. No obstante, el emperador no quería regresar a Roma con las manos vacías. Al darse cuenta de que no podía conquistar Gran Bretaña, aún quería lograr una victoria contra el dios del mar Neptuno. Por lo tanto, ordenó a sus soldados recoger conchas en las orillas del Canal de la Mancha. Estos despojos se considerarían un símbolo de su victoria sobre el dios Neptuno. El ejército de Calígula logró un éxito limitado en Germania durante esta campaña. Sin embargo, estos logros no eran comparables a los de su padre germánico o su abuelo Druso. A finales del 40 después de Cristo y principios del 41 después de Cristo, se organizaron una serie de conspiraciones que tenían como objetivo no solo a Calígula, sino también al régimen principesco. La capital fue sacudida por el fracaso de la campaña de Calígula y el descenso del imperio al caos debido a la extravagancia e imprudencia. La mayoría de los senadores estaban a favor de tomar medidas lo antes posible. Además, la tiranía, arrogancia e imprevisibilidad de Calígula habían hecho que los guardias pretorianos, y por lo tanto, el ejército, perdieran la confianza en él. Finalmente, esta conspiración llegó incluso a miembros cercanos de la familia. Sin embargo, Calígula percibió el peligro, y después de regresar de la campaña, se negó a entrar en la ciudad durante 3 meses. Emitió una serie de proclamaciones aterradoras, amenazando y recordando a todos que él era un dios. Sin embargo, el poder de Calígula sobre el régimen disminuía rápidamente. Por lo tanto, a pesar de algunas purgas a finales del año 40 después de Cristo, los conspiradores más acérrimos nunca fueron eliminados. A finales de enero del 41 después de Cristo, Calígula abandonó el recinto de los Juegos Pelatiem, utilizando la excusa de tener una comida y un baño. Túneles construidos bajo el Pelatiem proporcionaban un acceso rápido al palacio. Sin embargo, esta ruta estaba demasiado desierta y peligrosa. En algún momento durante su viaje, un grupo de soldados bloqueó el camino de Calígula y el emperador fue apuñalado repetidamente hasta la muerte. Como observó el historiador Casio Dion, durante este momento, Calígula descubrió de primera mano que no era un dios. Después de la muerte del emperador, Roma cayó en un breve periodo de caos. Los republicanos comenzaron a abogar ruidosamente por las ventajas del régimen de libertas. Sin embargo, los guardias pretorianos actuaron rápidamente, encontraron al tío de Calígula, Claudio, escondido en el palacio y lo proclamaron emperador. Los senadores continuaron su resistencia durante un tiempo, pero el resultado permaneció inalterado. Se necesitaron 8 años completos después de la muerte de César en el 44 a.C. para aplastar al republicanismo. Después de la muerte de Calígula, esto se logró en 24 horas. Gran parte de lo que sabemos sobre Calígula proviene de Suetonio, quien escribió sobre él casi 80 años después de su muerte, así como de los relatos de Casio Dion y Tácito, y de los registros mantenidos por Séneca, quien lo llamó un monstruo. Tanto contemporáneos como algunos historiadores modernos ven a Calígula como un sociópata incapaz de controlar sus ambiciones y deseos, un gobernante arrogante pero inadecuado, y un emperador con un equilibrio mental inestable. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un esfuerzo por comprender sus acciones en lugar de condenarlos severamente. Incluso con esta comprensión, Calígula llevó una vida llena de crueldad e inmoralidad que no puede considerarse inocente. Gracias por ver.